Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos dos noticias impresionantes, así que comencemos de una vez. La primera es que tenemos esta nueva plataforma, o más bien dicho, una plataforma que ya conocíamos anteriormente. Se trata de Luma Labs, que ahora nos trae su modelo de generación de vídeos. Y adivinen qué, está a disposición de todos nosotros. Y como ven, aquí nos invitan ya a probarlo. Así que lo vamos a hacer. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta. Y cuando ya lo hayan hecho, estarán en esta página que ven aquí. Y ya ven que es bastante sencillo generar sus vídeos. Solo deben ingresar el prompt del vídeo que necesitan y ya estará. Pero como verán, la plataforma está bastante ocupada. Incluso aquí arriba tenemos esta anotación o anuncio que nos dice que cada vídeo toma 120 segundos en generarse. Pero debido a la alta demanda, tal vez nuestros vídeos se demoren un buen tiempo. Sin embargo, yo ya preveí todo eso, así que generé mis vídeos con anterioridad, para que ustedes lo vean. Una vez que ingresen su prompt y lo manden para generar, sus vídeos se acumularán en la sección de My Videos, que es precisamente esta sección. Y como ven, tengo algunos que están todavía en proceso, pero estos que ven aquí ya están listos. Por ejemplo, esta. Y bien, ¿qué les parece? Mi prompt fue un samurái caminando por el antiguo Tokio. Y este es el resultado. Lo que me gusta de este modelo es que el movimiento es bastante fluido, aunque la calidad no es tan buena. Pero tengo estos otros ejemplos. Este pequeño tigre. El prompt que utilicé fue un modelo chibi 3D de vinilo de un tigre bailando. Y como ven, no se ve nada mal. De hecho, lo que me impresiona es los movimientos, ya que si se han dado cuenta, los otros generadores de vídeo en otras plataformas no tienen esa fluidez en el movimiento. Y para terminar, aquí tengo este ejemplo. Y para este vídeo yo puse este prompt. Una nave intergaláctica que viene hacia la Tierra. Y este es mi vídeo. Y bien, ¿qué les parece? Pero como siempre, hay algunos aspectos que pueden ser un poco molestos. Como por ejemplo la censura. Sí, si ven aquí yo puse este prompt. Una mujer japonesa vistiendo un kimono caminando por el antiguo Tokio. Y pues, este video está censurado. Me dice que la generación falló y que trate de nuevo, pero en realidad se aplicó una censura, cual me parece muy extraño ya que aquí no veo nada que puede ser censurable. Sin embargo, entiendo que la plataforma esté tomando algunas medidas para que algunos usuarios no se excedan. Y miren, aquí tengo otro prompt que fue rechazado, que como verán, si entienden inglés no tiene nada de malo. E incluso esta. Una guerra intergaláctica entre dos naves espaciales. Tal vez por la palabra guerra es que este prompt o esta generación haya sido rechazada. Pero no solo es eso. Pueden generar vídeos a partir de texto, pero también a partir de imágenes. Lo único que tienen que hacer es presionar este icono que ven aquí. Se cargará su imagen y lo único que tienen que hacer es ingresar un prompt. Por ejemplo, es lo que voy a hacer ahora. Y ya ven que tengo esta imagen de este gato que está utilizando un sombrero. Ahora simplemente ingreso a mi prompt. Y yo tengo un gato que está vistiendo un sombrero y que esté bailando. Así de simple. Ahora mandamos este prompt para que se genere, presionando aquí. Y como pueden ver, ya está en espera. Y veo que esta espera va a ser demasiado larga. Es comprensible porque muchas personas ya lo quieren utilizar. Y sinceramente les digo que este sí es un buen generador de vídeos, sobre todo por la fluidez de los movimientos. Pero en fin, aprovechenlo que la plataforma, según lo tengo entendido, nos da 30 generaciones gratuitas. Y sí, como lo ven, 30 generaciones por mes. Y obviamente tenemos estos planes que son de pago, que si me lo preguntan son bastante caras, así que nos quedamos con las 30 generaciones por mes. Claro, obviamente ya saben, pueden crearse varias cuentas con diferentes correos electrónicos y así poder generar más de 30 vídeos por mes.
Pero eso no es todo el día de hoy, porque este mismo día nos enteramos de que Stable Diffusion 3 ya publicó sus modelos. Sí, el modelo que tanto estaban esperando. Aquí tenemos mayores especificaciones del modelo, cómo fue entrenado y cómo podemos utilizarlo. Y como ven, lamentablemente es de uso no comercial. Así que para los que lo quieren entrenar y darle pues un uso comercial va a ser imposible. Y aquí también vemos que ya podemos utilizarlo en Comfy UIE, en Stable Swarm y también en los demos que tenemos aquí. Y ya que yo estoy con mi laptop no puedo instalarlo porque mi equipo no tiene una buena tarjeta gráfica, así que lo vamos a probar en el demo. Así que tenemos este demo que está en Hugging Face. Introducimos nuestro prompt y nuestro prompt negativo. Y ya que Stable Diffusion 3 nos promete mejor composición, mejor generación de letras y palabras y mayor detalle, pues lo vamos a probar con prompts que normalmente se utilizan en Midjourney. Así que aquí estamos, en esta página donde tenemos prompts de Midjourney. Así que, ¿qué les parece si probamos este prompt? Tenemos un ninja con detalles impresionantes. Y aquí tenemos el prompt. Copiamos hasta esta parte. Vamos a nuestro demo y lo pegamos. Introducimos un pequeño prompt negativo. Bueno, esto será suficiente. Y además tenemos las dimensiones de nuestra imagen, que como verán el límite es 1344 de ancho y 1344 de alto. Así que verán que las dimensiones pueden llegar a ser bastante grandes. Sin embargo, yo me quedo con 1024 por 1024. La escala, que por lo que he estado viendo lo sugieren entre 7 y 8. Así que yo lo voy a establecer en 7. Y bueno, eso es todo. Presionamos en Run. Y bien, ¿qué les parece nuestro resultado? Si han estado viendo foros en Discord o viendo comentarios sobre Stable Diffusion 3 en Reddit, seguramente vieron que muchas personas se están quejando, ya que el modelo está bastante censurado y no genera las imágenes que muchos esperaban. Sin embargo, yo les diré que no está nada mal. Y lo que me pone triste es que todavía no puede generar buenas manos. Pero probemos otro prompt. ¿Qué les parece esta que tenemos aquí? Que se ve bastante fotorrealista. Y bien, copiamos el prompt. Y lo pegamos aquí. Y presionamos en Run. Y este es nuestro resultado. ¿Qué opinan? ¿Se sienten decepcionados o no? Pero probemos qué tal va con las letras. Y para eso nos vamos a Ideogram, una plataforma que es conocida por generar muy buenas imágenes que contengan letras. Así que vamos a copiarnos este prompt. Le damos en copiar y lo pegamos aquí. Y presionamos en Run. Y tenemos nuestro resultado, que no es perfecto, pero por lo menos nos generó las letras. Y miren, estuve probando otros prompts como este. Un collage de rostros de mujeres en mosaico. Y miren que tenemos un buen resultado. De hecho, este me gustó bastante. Y aquí tengo otro ejemplo. Una escultura griega, el busto de Adriano, y en un fondo gris. Y tenemos este resultado. Y bien, ¿qué es lo que opinan? Pero algunas veces este demo está ocupado. Y no podemos adquirir una GPU que es primordial para poder generar estas imágenes. Y si eso pasa, pues no se preocupen, porque también tenemos este demo aquí en el Replicate, donde ya tenemos un ejemplo para mostrar que sí puede generar letras. Y no se preocupen que esta plataforma también es gratuita. Y para que vean que sí funciona, vamos a probar un prompt. Así que tenemos este pequeño prompt. Como siempre tenemos los parámetros que ya conocemos, además del formato que queremos para nuestra generación, que en este caso yo quiero PNG. Así que eso es todo y presionamos en Run. Y bueno, este es mi resultado. Y si se preguntan cuál es el resultado con este mismo prompt pero en Midjourney, pues es este. Y bueno, ya ven que hay mucha diferencia. Sin embargo, como les digo, este modelo es nuevo y tenemos que empezar a familiarizarnos con este.
Tal vez un prompt más largo nos dé generaciones de mejor calidad, o tal vez un prompt con una mejor composición, o con unos tokens especiales nos den mejores resultados. Y miren, aquí tengo otro tipo de ejemplo, donde pedimos un póster. Y bueno, pues tenemos este resultado que la verdad me ha gustado bastante. Y para terminar, este último ejemplo donde vemos que sí puede generar palabras y oraciones. Así que ya lo ven, es cuestión de práctica y descubrir o familiarizarnos con este nuevo modelo. Como ya les dije, no es de uso comercial, así que si quieren entrenarlo tendrán que hacerlo pues para su uso personal. Y bien, aquí tengo otro ejemplo. Pero en fin, la opinión es de ustedes. Y como les dije anteriormente, ya pueden utilizarlo en Comfy UI. Claro, si tienen un buen equipo y una buena tarjeta gráfica. En todo caso, les dejaré en los comentarios los demos y los modelos. Y ese ha sido el vídeo de hoy. Como siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima.